preocupantes de hasta dónde yo necesito hacer una ley, construir una ley, cuando tengo una ley general que de acuerdo a los lineamientos, evidentemente, y esto por la estructura jurídica de ser ley general, tiene aplicación en toda la República y en ambos fueros, fuero común y fuero federal. Con esto lo que estoy diciendo, y esta es la parte delicada, porque la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco viene como una analogía, cuando hablo de la Ley General de Víctimas, espero no perderme en la idea, pero esa Ley General de Víctimas, en cierta época, se emite también esta Ley de Víctimas del Estado de Jalisco con disposiciones similares, porque la reflexión debe de ser mayor. Si por un lado, el Congreso de la Unión ya legisló y puso sobre la mesa el problema de la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, pues entonces sí hay que armonizar una ley. El problema, y no es que sea una crítica destructiva, al contrario, los académicos y los operadores del sistema ahora nos compete entonces verificar hasta dónde va a ser viable una legislación. Porque hay algo muy preocupante para mí, y no como juez, sino como ciudadano, porque me voy a permitir darle lectura al objeto de la ley, que para mí es muy importante, y de ambas leyes, para que vean la trascendencia e importancia, y por eso hacía referencia a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuál es el objeto de la Ley General de materia de desaparición forzada de personas? Pues de acuerdo al artículo 2 de esta normatividad, es precisamente establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer los hechos, así, y esto es lo más importante, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada. Una situación y pues nos decía que no se iba a regresar y bueno, pero mira, pues cada quien tiene su... Hay fallas técnicas eventuales, pero bueno, qué bueno que ya se corrigieron. No me quiero perder en la idea, cuando yo advierto el objeto de la ley general, y que por un lado es prevenir y por el otro es erradicar, mi preocupación es mayúscula, porque en toda la ley general no veo cómo. Prevenir y erradicar. Son verbos muy complejos. Erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas. Vemos con tristeza el aumento en este lamentable flagelo que tuvo necesidad de ser incorporado a los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional precisamente porque se le dio la categoría de un crimen de lesa humanidad. Si por un lado, y esto también es importante decirlo, por un lado, se le da la categoría en México a todos los delitos, porque atendiendo a una división o clasificación tripartita, tenemos crímenes, delitos y faltas, y nuestra codificación en general contempla delitos, pues hecho, la desaparición forzada de personas, tiene la categoría de crimen, pero además de crimen de lesa humanidad. Y por eso necesita un tratamiento especial. Si la ley general me está dando la pauta como objeto principal, es, por un lado, prevenir. Claro, hay que investigar, hay que sancionar, pero también erradicar los delitos en materia de desaparición forzada, que me diga cómo lo va a erradicar. Reitero, esto dispone la ley general, pero la ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco no es la excepción a este punto, porque en efecto el artículo 2 de la misma ley
Ley de Personas Desaparecidas dispone también que va a tener por objeto prevenir, investigar y sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Hago un paréntesis. Por un lado, ya se dispuso o ya hablamos de que históricamente ese era el aspecto histórico-sociológico. Hablamos de que las autoridades, dígase la milicia, las policías, etcétera, estaban inmersas en este delito, insisto, hoy crimen de lesa humanidad, instituido como tal por los estatutos de Roma, y entonces es progresivo esto, es progresivo, porque al momento que la ley general, otra vez, ley general, en materia de desaparición forzada de personas, dispone una nueva figura jurídica que antes no existía. Coloquialmente se le llaman levantones. Es una privación ilegal de la libertad. Y después, uno de los elementos es que no conocemos el paradero. Y sabemos que lamentablemente hay muchas personas en materia de desaparición forzada que si no hay búsqueda respecto a fosas, a lugares clandestinos, etcétera, pues entonces, en tanto que no aparezcan, recordemos que es un delito permanente, entonces se sigue configurando el hecho. Pero lo que voy con la cuestión histórico-sociológica es precisamente de que en los últimos años y como consecuencia de grupos armados, de grupos antagónicos de la delincuencia organizada, bueno, también son armados, pero me estoy refiriendo a cuestiones del narcotráfico o de los cárteles, que es un fenómeno desde los 80s que se viene dando y dividiendo el territorio nacional, buscando espacios, propiciando liderazgo en ciertas zonas, etcétera. Pues entonces, ya no es nada más, y con esto quiero hacer un comentario también personal en cuanto a la experiencia profesional. Hay muchas desapariciones y ahora cometida por particulares, en donde creo que se ha dado un sesgo importantísimo, en donde las estadísticas ahora marcan que la desaparición cometida por particulares es mayúscula. Esto lo vemos en las estadísticas, no de las sentencias, porque hay muy pocas sentencias condenatorias a este respecto, pero en cada uno de los procesos en donde está involucrada la autoridad. Maestro, se cerró su micrófono. Bien, ya lo activé otra vez. No sé, creo que no dure mucho, ¿verdad? Bien, seguimos. Con estos grupos de delincuencia organizada, entonces, lo que vemos es que de ser las autoridades las que cometían este lamentable hecho, ahora son particulares con particulares. Por eso, la conducta delictiva de la ley general a la que me he estado refiriendo, de la desaparición cometida por particulares. De hecho, ahí se tutela, evidentemente, una ley general en materia de desaparición forzada, tiene un sesgo diferente porque cuando uno acude ante la autoridad a que reciba la protección, pero es la autoridad misma la que te daña, incluso en estos delitos de desaparición forzada, pues entonces vemos, y esto viene en los estatutos de Roma, un mundo interminable de bienes jurídicos tutelados de acuerdo a los estatutos de Roma. La vida, la paz, la tranquilidad, la tranquilidad. Hay muchos factores en donde lo de menos es que la persona desaparecida pueda ser reencontrada, que se incorpore a la cuestión ordinaria, familia, trabajo, etcétera. Pero lo que voy, y es muy importante, que si la ley general
o la ley de personas desaparecidas del Estado de Jalisco no encuentra un nexo o un vínculo con la ley federal en materia de desaparición forzada de personas, va a ser muy complicado que se pueda, por un lado, ya no digo erradicar, que sería algo fenomenal, pero me refiero a que uno de los objetos, como ya lo estuve mencionando, es precisamente no solamente erradicar, sino prevenir. ¿De qué manera voy a prevenir este delito cuando es una cuestión multifactorial? Pues, quiero recapitular por lo siguiente. El trabajo que me deja el maestro Mollado tiene que ver, como ya lo dije, con el último apartado, y para mí el problema resulta de lo siguiente. El artículo 111 en el título 9 de esta ley es respecto a la prevención del delito. Nuevamente hago la reflexión, porque si esto ya viene legislado en la ley general, ¿para qué lo voy a legislar? Más aún, dentro de las disposiciones de la ley de Jalisco, que ya está publicada desde luego, nos habla de programas de prevención, de estudios de frecuencia, investigación y prevención, acciones de prevención, de la capacitación, y que incluso le quiere dar una connotación no solamente de capacitación, sino de certificación. Es muy importante esto. La ley general en materia de secuestro dispone precisamente una certificación. El Ministerio Público que lleva a cabo la investigación de un secuestro, es necesario que se encuentre certificado. El problema es que cuando la ley también lo impone como una obligación, ¿hasta dónde le va a dar la obligación al Ministerio Público? Y con obligación me refiero so pena de una nulidad, porque cuando un Ministerio Público no especializado lleva a cabo una investigación de secuestro, evidentemente se puede llevar a cabo esta petición de nulidades ante la ausencia de certificación. Y mi amigo, muy apreciable por todos, magistrado Antonio Fierros, sabe a qué me refiero, porque esto aconteció en materia de adolescentes desde el año 2007, el 15 de febrero, que es cuando se apertura precisamente el primer tribunal, en donde lo dirigía completamente satisfactoriamente mi amigo Fierros. Pero entonces, si la ley del Estado de Jalisco está disponiendo ahora también esta capacitación como un tema de certificación, está imponiéndole una obligación que no viene en la ley general, que puede provocar, más que una ayuda, un problema. Para mí el tema tiene que ver con una falta de coordinación, y discúlpeme, no lo quiero decir políticamente, porque no soy político, es una falta de coordinación entre todas las autoridades. Dentro de la función, desde luego te das cuenta o adviertes el trabajo de todas las dependencias. En el interior del Estado, las áreas de desaparición forzada de personas que dependen directamente de esta Fiscalía Especializada de Desaparición, ellos me comentaban, dice, mi agencia se convierte exclusivamente en una agencia receptora. ¿Por qué? Porque tengo 2 elementos de la policía investigadora. Y esto lo único que me permite es recibir una denuncia, porque todos los días hay desapariciones, todos los días, y entonces no alcanzo a documentar una denuncia cuando ya llegó otra persona y hace exactamente lo mismo.
denunciar y entonces está recibiendo denuncias, pero no lleva a cabo investigaciones. ¿De qué manera se va a dar cumplimiento entonces al objetivo de la ley si esta ley está quedándose corta porque no hay presupuesto o porque no hay coordinación? Porque lo dije anteriormente, si uno de los delitos que mayormente se está cometiendo no tiene que ver con la desaparición forzada de personas, sino con la desaparición cometida por particulares, entonces estos particulares, en su gran mayoría, sean o no de la delincuencia organizada, tendrán que ser investigados desde varios ámbitos. Pero como ya les di el punto de vista sociológico y criminológico respecto a esta pugna de poderes, lucha entre territorios y que esto provoca muertes, pero no solamente no es la muerte, la desaparición. Les quería comentar y abro un pequeño paréntesis porque cuando les comentaba de la información interminable que da un cuerpo. Hace un año me toca hacer, o hace más, unos 2 años, me toca juzgar, me toca presidir un asunto en donde había un feminicidio, donde lamentablemente una mujer pierde la vida, bueno, le privan de la vida, pero además exponen el cuerpo en la calle. El encontrar el cuerpo permitió de manera sumamente importante reconstruir toda una historia. Por eso, cuando las personas se preguntan por qué antes había homicidios y ahora no solamente es el homicidio, sino que es la desaparición, es decir, ya sé que le prives de la libertad y posteriormente los prives de la vida y escondes el cuerpo, porque esto representa que vas a sepultar una cantidad interminable de información. El cuerpo de esta persona, de esta mujer, no hago referencia ni a datos, ni a nombres, ni a nada, pero el hecho de poder encontrar este cuerpo porque fue expuesto en la vía pública, permitió con un cronotratodiagnóstico determinar las horas de evolución del cuerpo, rigidez cadavérica, lividez cadavérica, etcétera, y entonces adentrarnos a crear toda una teoría del caso y que gracias precisamente a que el cuerpo fue encontrado, es entonces que se pudo saber quién era la persona responsable. En este sentido, entonces, creo que sí es muy importante, primeramente, centrarnos sobre lo que representa este fenómeno. Si los estatutos de Roma, al momento de la incorporación a territorio nacional con motivo precisamente de un decreto presidencial, hace énfasis a este importante fenómeno, crimen de lesa humanidad, hay que darle un trato diferenciado. Una ley general, en mi consideración, porque si aquí dispone el objeto de la ley general, que es para erradicar, esta ley se publicó hace ya más de 4 años y no vemos que disminuya, va incrementándose la desaparición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la ley? Lo que está pasando es de que cada uno corre de manera aislada sin conjugar todos los esfuerzos. En tanto que la ley federal contra la delincuencia organizada no esté vinculada, porque aun y cuando sí viene en los estatutos de Roma, cuando yo veo el objeto de ambas leyes, la ley general y la ley estatal, como ya lo mencioné, en materia también de desaparición forzada, ley de personas desaparecidas del estado de Jalisco, yo lo he preguntado, digo, hago un pequeño análisis. Si me estás diciendo que tiene por objeto prevenir, dime cómo. Todos sabemos cómo prevenir delitos, pero en tanto que no acabe esta lucha interminable de grupos de delincuencia organizada, ellos saben perfectamente que les representa mayor complejidad a las autoridades
el que un cuerpo no aparezca, por un lado. Y entonces, esta ley federal, ¿hasta dónde está acotando o relacionando los esfuerzos con una ley y con otra? Lo que se me encomienda, como ya lo dije, de la ley de personas desaparecidas, tiene que ver con figuras que además, lo voy a mencionar porque eso sí puede llegar a ser preocupante, porque dispone la responsabilidad en que pueden incurrir servidores públicos. Pero esto está previsto completamente en la ley general. Y vuelvo a la reflexión inicial, cuando hablaba de la ley general de víctimas, y muchos de esos artículos vienen en la ley de víctimas del Estado de Jalisco, de las responsabilidades administrativas. No solamente eso, digo, no quiero mencionar hasta dónde la ley funcionó o no, porque no ha funcionado, me queda muy claro, pero lejos de eso, incluso se refiere a cuestiones idénticas de un artículo y de otro. El problema es de que una ley no va a resolver el problema. Más aún, cuando yo recuerdo una frase, siempre le he tenido mucho aprecio y además admiración al magistrado Toño Fierros, no porque lo tenga aquí el amigo, pero él mencionaba una frase que me gustaba mucho cuando recién tomó el cargo de magistrado, que decía, por la ley de adolescentes, dice, todo producto es perfectible y esta no es la excepción. Y tiene razón, pero tengo una ley general que ya tiene más de 4 años, tengo ahora la ley estatal, y por si fuera poco, ahora tengo ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas del estado de Jalisco, que se publica hace recién 2 meses, pero entonces todas en su conjunto, si ustedes me dicen cuál es mi pronóstico de aquí a 5 años, con todo este cúmulo de normatividades, y que esto va a prevenir y todavía más erradicar los delitos en materia de desaparición forzada, dígame dónde les firmo, porque entonces pues me declararé incompetente como un mal pronosticador. Y esto por lo siguiente, no encuentro un vínculo o una herramienta adecuada. Si me dice, insisto, porque otro de los puntos importantes de esta ley es lo siguiente, ¿qué ocurre ante un incumplimiento injustificado? Investigación y sanción. Nada más como un ejemplo. Las y los servidores públicos contemplados dentro de esta ley, que con motivo de sus funciones y atribuciones realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia, deberán ser investigados y sancionados conforme a la legislación penal o administración aplicable. ¿Saben qué me dice el artículo? No me dice nada. Absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque esto atiende a un sistema de aplicación de la norma penal, de la analogía, puede ser analogía de muchas cuestiones, en tanto no esté previsto y que sí está previsto en la ley general. Hay un delito, bueno, voy a mencionar 3 delitos para que nos demos una idea de lo que estoy hablando. Hay un delito que todos lo conocemos, delitos cometidos en materia de desaparición forzada de personas. Autoridades que privan de la libertad, seguido, desde luego, de negar la información. También lo comete un particular cuando éste, con la aquiescencia de la autoridad, lo comete. Es un delito. Otro más. Desaparición cometida por particulares. Son los 2 delitos graves de la ley general de esta materia que contempla precisamente esta normatividad. Pero un delito más, que es una pena muy diferente, 2 a 7 años de prisión, algo así, cuando se denomina delitos vinculados a la desaparición forzada. Tú no cometes la desaparición forzada, pero tú tienes algún tipo de participación. Los que dolosamente obstaculicen esta búsqueda, yo no lo desaparezco, yo no intervengo ni como autor ni como partícipe. Pero entonces el código te dice, sí, pero tú negaste información y eso obstaculizó esta búsqueda. Ah, bueno, te voy a sancionar,
pero esta sanción no será como de 40 a 70 años que bien puede ser de los otros delitos, que dicho sea de paso, cuando interviene la autoridad la pena es mayor. Luego se disminuye en la desaparición cometida por particulares, pero en los delitos vinculados a la desaparición las penas son mínimas todavía. Ahora, lo que les acabo de leer de la investigación y sanción, este artículo de la ley no me dice absolutamente nada que no conozcamos. ¿Por qué? Es más, me lo reglamenta mal. No la pena, no lo crimen sine ley. Dice, el que el servidor público, con motivo de sus funciones, realice prácticas dilatorias en la procuración y administración, deberá ser investigado y sancionado. Ah, pues qué bueno que sea investigado y sancionado. ¿Y cómo lo vas a sancionar? Esto no es un delito. Aquí te dice una obligación de que lo van a sancionar, pero en tanto que no venga en un artículo que ya viene en la ley general, van a buscar en la ley general el capítulo de los delitos y tiene que ver con el artículo 27 y posteriores de esta ley general. Entonces ya está previsto. Lo mismo ocurre con el incumplimiento con las solicitudes de la búsqueda, con la obstrucción, dilación y simulación de búsqueda. Todo esto, miren, me metí y creo que ese fue uno de los aspectos por los cuales mi amigo Mollado me invita. Me tocó ser juez de control en un asunto importante a nivel internacional que tuvo que ver con la desaparición de 3 italianos, y todos conocen, o la mayoría conoce este evento, porque era una exigencia internacional. Viene el cónsul de Italia, viene el embajador de Italia, hacen reuniones con el presidente del tribunal anterior, con Fiscalía General, etcétera, en donde estaban buscando una explicación a todo esto. Entonces, yo sigo viendo una cantidad importante de normatividades, pero que se encuentran cada una caminando por su rumbo. ¿Hasta dónde? Si tiene 4 años esta ley general para desaparición forzada, y no disminuye, y uno de los objetos es erradicar este delito, y viene otra ley estatal, y que también exactamente dispone dentro del objetivo también lo mismo, es erradicar los delitos en materia de desaparición. Pues entonces, no digo que lo vayan a hacer, pero será interesante ver cómo en la ley se dispone cuál va a ser, en esta ley, cuál va a ser el mecanismo para que la delincuencia organizada, los grupos de delincuencia, los cárteles, oigan señores, ya no quiero que desaparezcan porque por disposición vamos a erradicar este delito. Creo que las políticas criminales se están quedando muy cortas entre que el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno internacional, etcétera, porque los estatutos de Roma, ya incorporados a legislación interna, miren qué importante, dispone aquí, cuando el país, en este caso México, no quiera o no pueda atender esta situación hay un catálogo de delitos de crímenes de lesa humanidad contemplados precisamente en ese instrumento internacional. Cuando no quiera o no pueda, entonces se le va a dar vista a la Corte Penal Internacional. Es esto entonces donde nos tenemos, no que estar peloteando, perdón por la palabra, no es que estemos mandando una información, yo sí, yo no, en la federación, es el Estado, porque esto tiene que ver con delincuencia organizada. Y esto es algo que la razón me lo manda. El artículo 359 del Código Nacional dispone, y es ley para todo el país y en los 2 fueros, que vas a valorar las pruebas de manera libre y lógica. Y hay máximas de la experiencia. Cuando un particular priva de la libertad a otro particular, y que esto es un índice superlativo con relación a que una autoridad prive de la libertad, seguida de la negación de su paradero, a otro particular, entonces ya tenemos que darle un nuevo enfoque a este fenómeno. Tenemos que distinguir, y esto es muy importante, que la autoridad municipal
o que la milicia no son los únicos, y eso lo sabemos todos, los que desaparecen a personas. Por lo tanto, si estamos involucrando sectores de la delincuencia y que están bien ubicados o identificados, bueno, lo de menos es que para prevenir voy a crear una ley nacional de adolescentes que ya está creada para hacer del conocimiento lo que debo de hacer desde el punto de vista de la prevención de los delitos. Eso está bien. Pero ahora, ¿cómo me voy a infiltrar y cómo le voy a mandar un mensaje? Veamos, es que no son cientos, es que son miles de desaparecidos para hacerles saber que la ley tiene por objeto erradicar los delitos en materia de desaparición. Hay que avisarle a los líderes de estas bandas que por disposición legal, porque no encuentro otro mecanismo, no lo hay, en ninguna de las dos leyes, en la ley general o en la ley estatal, cuál va a ser el mecanismo. Por otro lado, en la ley del Estado de Jalisco, me refiero a la que estoy hablando, de desaparición forzada de personas, hay un capítulo muy importante respecto a las acciones de prevención. La acción de prevención está bien para disminuir considerablemente este flagelo. Pero sigo sin responder porque un solo artículo que me disponga esta ley, de no ser en la ley federal para en materia de delincuencia organizada, que venga a confrontar o disminuir, digo, erradicar es una palabra demasiado fuerte, es un compromiso mayúsculo, por lo menos disminuir algo que ninguna de las dos leyes. Es más, lo que viene en la ley que acabo de mencionar, publicada en febrero, ley para la declaración especial de ausencia, que tiene por objeto, una vez que la persona desaparece, una vez que no es localizada, hay que disponer sobre su personalidad jurídica, sus bienes, sus derechos, etcétera. Bueno, pues esta ley que viene a reglamentar lo que ya dispone el Código Civil en materia de declaración de ausencia y de presunción de muerte, pues esto viene a darle nada más el capítulo de continuidad hacia la desaparición, pero jamás en cuanto a la erradicación, es más, tampoco a la disminución. Cuando yo veo que tengo dos leyes y que no disminuye, sino que avanza, me tengo que centrar en otra cuestión. No tiene que ver con leyes. Ni la ley federal, bueno, corrijo, no es ley federal, es ley general. Ni la ley general, ni la ley estatal ha hecho lo adecuado, con todo y que la ley de estatal tiene poco tiempo publicada, pero esta se atiende precisamente a una articulación con la ley general. Pero cuando el Congreso del Estado de Jalisco emite esta ley, evidentemente es no solamente para efecto de poder armonizarla, sino también de darle un sesgo. Publicada esta ley con este gobierno, pero entonces lo que necesitamos son instrumentos. Cada una de las leyes en su respectivo ámbito de competencia nos tiene que dar mayores elementos, porque se refiere a estadísticas, se refiere a prevención y métodos que todos conocemos con el tema de la prevención, desde contabilizar fosas, desde dar información, desde crear convenios entre las autoridades. Esto va a ser una vez que el delito es cometido. Por lo tanto, el 90% de las disposiciones de ambas leyes tiene que ver una vez, si no es que el 95%, una vez que el delito es cometido. Y entonces, pues no le estamos dando un tratamiento adecuado a este flagelo, que nuevamente lo menciono, ha sido considerado como crimen de lesa humanidad.